Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro. Es un honor poder comenzar el año con un libro, el primero de los dos encuentros que tendremos, así que aprovechen todo lo que se pueda de este encuentro que se llama Disciplina sin lágrimas del doctor Daniel Siegel. Vamos a hacer dos encuentros. Este primero va a ocupar la mitad del libro de Disciplina sin lágrimas y el cierre, que será la próxima semana, procuraremos que tenga la mayor cantidad de recursos prácticos que puedan ayudarlos. Comenzábamos el encuentro el día de hoy preguntándoles a las mamis que ya llevan algún tiempito haciendo crianza respetuosa, diciendo, siendo honestas en cuanto a, hago crianza respetuosa, pero todavía grito. Hago crianza respetuosa, pero a veces mi piloto automático se activa en cuando estoy enseñando, cuando estoy en las prisas en las mañanas, cuando... Entonces, les decía que dentro del grupo, y si ustedes están viéndolo aquí en diferido, ustedes lo ven en diferido, lo ven en YouTube, pueden dejarnos sus mensajes. ¿Qué pasa con esa crianza respetuosa? ¿O qué sucede que porque ya llevan varios años haciendo crianza respetuosa, alguien dice, ah, no, se equivocó el que cría respetuosamente? Se han dado cuenta, quizás han observado en su entorno que hay gente que porque uno cría respetuosamente, piensa como que la varita está mucho más alta, ¿no? Como que nos sale mucho más fácil. Es como que tiene la expectativa alta y genera una presión. Entonces me gustaría escuchar su experiencia, su humanidad en cuanto a este rol, si son nuevos criando respetuosamente, cómo se van sintiendo. Lamentablemente se romantiza y se cree que si ya decides crear respetuosamente, todo te va a salir, todo va a fluir, todo va a ser como color de rosas, pero vas descubriendo en el proceso que cuando estamos en piloto automático, que ya vamos a ver en el autor lo que nos dice, muchas veces estos patrones o estas reacciones se activan, ¿cierto? Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro. Esa fue el intro. Quiero que por favor cierren sus ojos, quiero que tengan este espacio de relajarse, de sentarse en un lugarcito en el que no haya muchas personas, que no haya ruido. Busquen un espacio para ustedes, para conectar con su crianza, para darse la oportunidad de renovar conocimiento. Vamos a respirar. Y el día de hoy nos vamos a regalar tres cosas. Nos vamos a Ahorita no regalar. te escucho más. Ahí se me escucha bien. Ay, sí. Gracias. Ay, sí se escuchaba ahí. Listo. Vamos a regalarnos perdón. Perdón por la vulnerabilidad, perdón por todas las cosas en las que nos equivocamos. Quiero que por favor conecten conmigo, conecten con su emoción, con aquellos momentos en los que recordaron que criar respetuosamente no fue como les salió esta mañana, hace un mes, hace 15 días. Quiero que vayan a esos pensamientos en los cuales muchas veces sienten que intentaron darlo todo, pero que del 80% del día, por lo menos un 20 se equivocaron. Del 100% del día, por lo menos un 15 se equivocaron. Y en esos momentos todavía no se le han regalado un poquito de perdón. Entonces vamos a regalarnos un poco de perdón también por todos los momentos en los cuales no hemos podido responder quizás de una manera amable y respetuosa. Vamos a regalarnos ese perdón y esa compasión ante el error. Vamos a soltar esa varita que el resto de personas quizás tienen, sobre todo si sus crianzas llevan bastante ya tiempo en esto de la crianza respetuosa y probablemente sus errores no precisamente se miden bajo la lupa de la compasión, sino de la exigencia. Quiero que por favor todas ustedes conecten con esos comentarios que han sido exigentes, bien con buena intención, pero que han sobrecargado quizás esa maleta. Quiero que abran su maleta de la crianza y saquen
todos esos comentarios que les dijeron, ah, tú crías respetuosamente, pero hiciste esto. Vamos. Quiero que saquen también esos pensamientos que tienen de ustedes quizás en algún momento que se sintieron que no rendían como mamás. Vamos, saquen eso también de ese corral. Vamos a dejar más liviana la maleta. Vamos a regalarnos perdón para que las herramientas que este día vamos a adquirir no sean para lastimarnos, sino más bien para ayudarnos. Quiero que abran sus ojos. Bienvenidos a este espacio. Si desean y están en diferido, pueden volver a conectar. O si las personas que están aquí y todavía están como un poquito atareadas, pueden también volvérselo a ver en YouTube. Disciplina sin lágrimas. Bueno, el autor nos cuenta que primero la palabra disciplina no sabía si ponerla o no ponerla en el libro porque tiene una connotación bastante fuerte, bastante severa y nos quiere llevar a dar las paces con la disciplina. La disciplina viene de el discípulo, ¿sí? Este discípulo que viene de él, permitirle a alguien que sea tu maestro, tu guía, y esta cría, que es la que nosotros vamos a ir ayudando a aprender en el camino. Entonces, esta disciplina viene del discípulo. Y cuando yo discipulo, cuando yo doy este discipulado, no es bajo el látigo, bajo la amenaza, sino más bien bajo la guía, bajo el acompañamiento, bajo el ir al lado de el ir guiando. Entonces, nos dice que esta disciplina que está vista o asociada con los términos de castigar, de lastimar, de avergonzar, quiere ser reemplazada para que en nuestra cabeza entre este término completamente amoroso que es el discípulo. Esta persona que se siente motivado por el maestro y ve lo que el maestro hace y se guía por el maestro. Y este maestro que amoroso que viene y le enseña cómo sí. Entonces, esta disciplina viene de que nosotros vamos a guiar a estos discípulos, ¿sí? Y cuando vamos a guiar a los discípulos, cuando ustedes les ponen a cargo a alguien que le van a enseñar, entonces a esta persona no la van a maltratar, ustedes la van a tratar respetuosamente, le van a indicar el proceso, si hay un proceso o algo que le van a decir, lo van a hacer de una manera en la cual esta persona pueda sentirse cómoda, ¿sí? Para aprender. O sea, la disciplina tiene otra connotación. Ni castigos, ni azotes, ni tiempos fuera, es discípulo. Y este discipulado que viene desde el amor, ¿sí? Entonces nos dice que primero, como ya hicimos las paces con la disciplina, sabemos que viene de conectar y redirigir. Cuando dije la palabra amor, significa que dentro de ello también viene mucho de la connotación bondadosa de conectar con esta persona, de intentar ponerme en el lugar de este niño, saber qué quiere de mí, cómo lo puedo ayudar. Yo conecto desde la ayuda, cómo te ayudo a ser exitoso. ¿Sí? Imaginen ustedes un escenario en el cual ustedes llegan y les cuentan a sus parejas algo que para ustedes ha sido súper terrible, ¿no? Tenía un mal día, el bus no pasó, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para ustedes llegan donde su fuente segura, que es su pareja, entonces ustedes le comentan todo esto y su pareja les dice, no exageres, no es para tanto. Ustedes se quedan así como que, "Ah, yo te estoy contando algo muy íntimo y tú invalidas, ¿cierto? Entonces, ya no le van a contar. Pasa eso con los niños. A veces los niños están llorando por una galleta y le decimos, ya, ya, ya no llores, no es para tanto, ¿cierto? Minimizamos el dolor de esa persona. Y entonces conectar es entender que quizás para él, para esa edad, no quizás, muy probablemente para él su galleta era muy importante. Claro, para un adulto es muy importante su trabajo. Para otra persona es muy importante llegar a tiempo. Todas estas cosas o estas cuestiones que para nosotros son importantes, para mi compañero puede que no tenga la misma relevancia, pero el entender algo que me gusta que se llama, eh, es esta capacidad de ponerme en la mente del otro, es interpretar lo que pasa en mi mente y lo que pasa en la mente del otro.
Entonces es un proceso. Nosotros vinimos equipados para varias situaciones, pero hay otras que podemos ir aprendiendo en el tiempo. Entonces, nos dice que conectar es entender lo que le pasa a mi hijo. Mi hijo cuando se frustra porque probablemente se siente ansioso, le da miedo. Entonces, cuando yo conecto con esta emoción, narro para que pueda dominar la emoción, porque si no lo narro, no puedo dominar lo que no conozco, lo que no lo digo, ¿cierto? Conecto y luego redirijo. ¿Cómo puedo redirigir? Redirijo primero cuando entiendo qué exactamente quiero hacer para mi hijo, cuál es mi enfoque. Quiero disciplinar para allá. Y pasa eso mucho porque estamos en las prisas, en los corre-corres y queremos que se haga lo que nosotros decimos. Queremos que nuestro hijo haga esto ya, que no lo piense, que haga lo que yo le estoy diciendo. Entonces, cuando yo le quito la opción de que piense, que redirige, que conecto con él, viene la obediencia ciega. Y esta obediencia no me permite al niño ir formando estas partes neuronales para su desarrollo. Entonces, la redirección viene de, a ver, yo quiero que se lave los dientes y le voy a dar las opciones, ¿cierto? Que puede ser que se lave los dientes con mamá o con papá. Esa es una opción, ¿sí? Redirijo. Quizás está saltando encima del sillón, pero probablemente en mi casa redirigirlo, puedo decirle, salta en la cama. A mí, como Gis, como familia, no hay ningún problema en que salte en la cama. Puede ser que cuando vayamos a otra casa, sí le tenga que especificar que en camas ajenas no se salta, ¿sí? Entonces, perdón un minuto. Entonces, la conexión y luego la redirección. Yo no puedo redirigir si estoy enojado, si estoy molesto, estoy irritado, mi hijo está irritado, allí va a haber un colapso. Entonces, es muy probable, y todas las personas, quiero que me levanten la manito, todas las personas que en determinado momento han estado tan abrumados que han colapsado, precisamente no es que han redirigido. ¿Quién? Liz, claro que sí. ¿Quién más? Listo, ajá. ¿Quién más? Genial. Todas las personas que han colapsado en algún momento, todas esas personas que hemos colapsado, que hemos quizás llorado, que hemos gritado, que también nos hemos desbordado, que quizás esas lágrimas no fueron de nuestros hijos, sino nuestras. Bienvenidos a la maternidad y a la paternidad porque es real, porque esto sí pasa, porque aunque el texto, incluso hasta el texto te lo dice, es imposible que siempre, siempre todas las respuestas que des sean desde la mesura, desde la conexión y la redirección. Entonces, creo que es importante porque te quita esta carga de querer hacerlo perfecto 24/7 y a veces también eso quita que creas que tu crianza respetuosa está funcionando porque dices, ok, en el día ayer grité y te estás como que reprochando. Entonces nos dice, vas a ser un padre lo suficientemente bueno y bienvenida a la imperfección, ¿sí? Nosotros como padres tenemos lamentablemente metido eso de que cómo nos criaron, ¿cierto? Y por eso viene en piloto automático, que era lo que yo les comentaba. Respondemos así y no está mal, nuestro cerebro automatiza respuestas y eso permite que nosotros podamos aprender, pero el piloto automático que sale es la crianza que recibimos. Entonces, mucha de nuestra crianza tiene por el entorno, por lo que sucedía, tienen normalizados ciertos tratos que no fueron buenos para la infancia. Entonces, cuando nosotros cogemos y nos ponemos en piloto automático y permitimos que ese momento de disciplina se dirija bajo el piloto automático, comienzan a estallar los gritos. Entonces, es que tu mamá te gritaba para tal cosa y así, por eso tú crees de manera inconsciente, no consciente, con el piloto automático que así se resuelve, ¿sí? Entonces nos dice, baja el piloto automático
y reflexiona. Va a salir, ¿sí? Va a salir y ahí es una intencionalidad en la cual nosotros, como padres, escuchen esto, que quiero que quede súper claro y quisiera que en todo quede grabado, es nosotros tenemos la intención y entre más intencionales seamos para criar respetuosamente, eso moldea también el cerebro de nuestros hijos. Yo soy intencional al responder. Puede ser que las primeras veces no responda adecuadamente, las siguientes voy practicando, pero es una práctica y el autor nos dice, tienes que ser constante al practicarlo. Toma tiempo, sí, toma tiempo, pero podemos ir con la guía que está en la parte posterior también nos va a ayudar en ciertas situaciones para cómo hacerlo, ¿sí? Y aquí no quiere decir que el tiempo tiene que ser, o sea, ya estoy cansado, abrumado, más cosas que hacer. No, dice de la vida cotidiana, los mismos conflictos que ya tienes, a estos conflictos vamos a buscar darle una respuesta mejor, ¿sí? Quiere decir que no te funcione que le hayas pegado, que no te funcione que le hayas gritado, que no te funcione. Sí, puede que te funcione en ese rato, pero hay mejores maneras de hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que nos dice el autor. Hay mejores maneras de hacerlo. Probablemente las personas que pegan a sus hijos van a decir, pero es que me funciona. Claro que le funciona para el momento, pero nosotros queremos moldear a largo plazo ese cerebro, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, funciona, un niño asustado, un niño atemorizado va a tener el resultado que el adulto quiere en ese instante, por miedo, por terror, por angustia, por susto, el niño va a hacer lo que le dicen, incluso lo va a hacer hasta temblando, pero lo va a hacer. Entonces, cuando te justifiquen que golpear, que lastimar, que gritar, que patear, que insultar, que denigrar, no funciona. Sí, claro que funciona. El miedo también funciona, pero en el tiempo estas dinámicas cada vez se vuelven más violentas, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar las oportunidades que nos da el conflicto. Cada vez que nuestro hijo va a hacer una pataleta, ¿qué va a hacer? Vamos a intentar, y digo intentar porque van a haber veces en las que lo logremos y otras no. Sí, aprovechar ciertas oportunidades en el día. Y estas oportunidades las vamos a aprovechar diciendo, en vez de responderle automáticamente, te vas a tu cuarto, te callas, en vez de coger y ponerles mala cara y chillarles los dientes, que muchos de los que estamos aquí y los que nos ven en diferido lo hemos hecho, porque eso también forma de ser padres. Y lamentablemente es difícil siempre tener una secuencia, porque depende quizás de mi humor, depende de muchos factores, depende de la situación en la que estoy viviendo y por eso también nos permite entender a nuestros hijos. Dice, pero es que mi hijo ya comía solo. Sí, pero a veces a ti te cuesta tales cosas. O sea, es que tú quieres fallarle a tu hijo al gritarle, no, pero quizás tuviste un mal día y no pudiste gestionar una emoción displacentera muy fuerte. Entonces, cuando entiendes que tú reaccionas y tú respondes también de acuerdo a un entorno, se te hace más fácil entender que cuando alguien te dice, es que ese niño está mal educado o ese niño está consentido, tú puedes entender que hay días que tu hijo va a tener que le cuesten más y otros días que le cuesten menos. Ojo, cuando hablo de días específicos, es una cosa. Ahora, que sea una norma en que todos los días le está costando hacer tal cosa, entonces significa que ahí hay algo que nos está diciendo este comportamiento, algo nos está comunicando. Y cuando hablamos del comportamiento que me habla, digo, ¿por qué mi hijo está pegando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué golpeó? ¿Qué tiene? ¿Qué sucede con él? Me regalo las preguntas en vez de creer que es malo, que quiere lastimarme, que me tiene que me tiene vista la cara, que me tiene medida, que todas las connotaciones sociales que que hayan puesto en sus cabezas pueden sacarlas cuando ustedes, ¿por qué pegó? ¿Por qué se está comportando así? Y cuando le regalo las preguntas puedo entender qué quiso hacer, ¿sí? Y cómo lo voy a resolver. Y aquí en este cómo me encanta porque es, ¿cuál es la mejor manera de enseñarle esta lección? Si pueden, tómenle en una foto.
porque es importantísimo. Ustedes le pueden enseñar a gritos, a patadas, a todo lo que ustedes quieran, pero siempre, siempre hay una mejor manera de enseñar la lección. Y cuando ustedes busquen cuál es la mejor manera de enseñar la lección de manera continua, de a poco se va a ir transformando cómo respondemos, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor manera de enseñarle a mi hijo esto? ¿Cómo le puedo enseñar? Y aquí que he repetido que funcione el golpe, la patada y todas estas cosas, yo les digo que funcione en cuanto al resultado. Lamentablemente, el resultado de la obediencia ha traído catástrofes a la humanidad, porque el ser humano no piensa y nosotros queremos que nuestros hijos a largo plazo sean personas capaces de integrar, de autodisciplinarse, personas que sean capaces de generar un criterio formado, que puedan poner sus valores antes que una simple orden porque lo dijo alguien más, que lo pasen por su filtro. Entonces, por eso nosotros nos tomamos el tiempo de decir cuál es la mejor manera para enseñar esta lección, ¿sí? Y cuando piense constantemente esto, voy a obtener de a poco, porque no siempre la crianza tiene eh, resultados inmediatos, casi siempre son a largo, largo, largo plazo, como regar la semilla y esperar que crezca, ¿no? Y, y cuando digo esperar, en el tiempo de esperar también es ir regando, regando, regando buenos tratos y a largo plazo es la cosecha que se ve en ellos cuando se los ve florecer, ¿sí? Entonces, la disciplina efectiva significa que no estamos interrumpiendo una mala conducta o favoreciendo otra buena, sino también enseñando habilidades, alimentando en el cerebro de los niños las conexiones que les ayudarán a tomar mejores decisiones, a desenvolverse bien en el futuro. Claro, la obediencia ciega, que es lo que muchas veces se busca bajo, entre comillas, la disciplina, tiene momentos más rápidos, ¿no? Entonces se obedece por miedo, por muchas cosas, pero la disciplina efectiva toma un poco más, ¿sí? Y demanda mucho más del adulto, porque el adulto es el que tiene que replantearse cosas, ¿sí? Nos tenemos que poner más creativos. ¿Y cuándo digo que nos ponemos más creativos? Porque a veces asumimos que me está viendo la cara, pero cuando yo de verdad quiero disciplinar, entiendo qué le pasa, conecto con su necesidad y veo, ¿de verdad no puede o no quiere? ¿No quiere hacer la tarea o es que no puede porque descubrí que no tiene la habilidad de administración de tiempo? Todas las veces que va a hacer tarea, siempre se olvida a las últimas horas de hacer tal cosa. Entonces, he descubierto que al disciplinar, al tomar el tiempo de conectar, digo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no podemos hacer tareas? ¿Qué nos está sucediendo? Estoy observando que te está costando todos los días levantarte, quizás, que todas las mañanas tenemos el conflicto de que no logramos organizar. Entonces entiendo que no es que no quiere, es que no puede y que hay una habilidad oculta en este comportamiento que me molesta el comportamiento. Claro, nos molesta el comportamiento, pero el comportamiento te trae un mensaje. Necesito ganar una habilidad de distribución de tiempo. Necesito ganar una habilidad quizás en cuanto a la parte de cepillado de dientes. No es que no quiere, se deja mal lavado los dientes, pero probablemente quizás esa motricidad por allí. ¿Qué me está regalando ese comportamiento que tanto nos irrita? Quiero que ustedes se regalen ese tiempo. Todos tenemos en nuestros hijos algún comportamiento que nos irrita y que va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Alguien decía, es que si mi hijo comiera solo, yo fuera feliz. Y de los creadores de si mi hijo comiera solo, vienen, si mi hijo hiciera tal cosa, hasta que llegan a la universidad. Y cuando ya llegan a la universidad, cuando se casan y todo, vienen las condiciones, el condicionante de que si mi hijo fuera feliz, o sea, la verdad es que siempre va a haber un hito
que aprender. Siempre va a haber algo nuevo que a nuestros hijos todavía les cueste. Yo quiero que ustedes conecten con su infancia. Me gustaría que escriban una habilidad que por más que le gritaron, por más que les pegaron, por más que sus papás hicieron de todo, ustedes notan que todavía les cuesta. Me gustaría leerlas. ¿Qué habilidad ustedes creen? ¿Qué habilidades ustedes creen? ¿Alguna habilidad que ustedes creen que no pudieron desarrollar por más que hayan insistido sus papás? Quizás a mí cortar, por más que las matemáticas, ok. Por más que alguien intentó, a la brava, a la mala, hay habilidades que en el tiempo se nos van a hacer muy difíciles o que simplemente no nos interesó. Aquellas personas que les quisieron cambiar quizás la letra y por más que pelearon y todo, al final tienen una letra poco legible, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos algo. Ese comportamiento que tanto nos fastidia, que tanto nos irrita, tiene un mensaje. Si es así de repetitivo, tiene un mensaje. Y la importancia de estar conscientes, de observar, es también que yo puedo ver que, por ejemplo, si mi hijo, y ahí viene la paternidad proactiva, ¿sí? La proactividad es poder ir viendo. Mi hijo todos los días suele estar de buen humor para irse a clases de piano, pero probablemente hoy vi que estaba que le quería dar al piano, ¿no? Entonces, puedo observar que quizás está cansado, ha tenido un mal día, pregunto qué sucedió. ¿Por qué? Porque he estado observando cuando pasan ciertas cosas, ¿sí? Obviamente no estoy a favor de que dañe el piano, no estoy a favor que dañe absolutamente nada, pero sí es importantísimo la observación, el observar cómo se suele comportar mi hijo para que cuando pasen ciertas actividades, ciertas cosas diferentes, yo sé que algo sucede y muchas veces son necesidades que quizás no están satisfechas, como por ejemplo, yo sé que mi hijo a partir de las 6 de la tarde, si no merienda, se pone un poco más irritable. Si mi hijo no está durmiendo bien, lo levanto temprano, pero no se está acostando temprano, no se está acostando a la hora, probablemente esté más irritado. Y es esta proactividad como padres que nos permite muchas veces ver más allá solamente de mi hijo, sino también su entorno, ¿sí? Probablemente sea más sensible a ciertos lugares en los cuales hay mucho ruido, ¿no? Y entonces tengo un niño que está que no se queda quieto, y el ruido no puede quedarse tranquilo un momentito, ¿no? Está todo desregulado. Ok, y entonces quizás después de que ya he llamado muchas veces la atención en la fiesta, me acerco a él y quizás lo que él necesite es que mamá y él salgan un rato. Si ese espacio está muy abrumador, puedo sacarlo, ¿sí? Decirle, vamos afuera, vamos a distraernos un rato y luego regresamos. Porque ese tiempo también nos sirve a nosotros para relajarnos, para calmarnos, para serenarnos y entender esto es desde la observación, la proactividad es poder entender que a tal hora es prever, ¿sí? Explicar. Si yo sé que mi hijo quizás tiene, en este momento está atravesando un problema, un tema como por ejemplo la separación, el hecho de que tenga ansiedad por separación, yo le puedo anticipar, me voy a ir, voy a hacer esto. Y ojo, aquí el autor nos dice, no es que te va a salir a la perfección, pero probablemente no tengas los resultados mágicos porque disciplinar entre un niño y otro varía, incluso en el mismo niño. Entonces es importantísimo observarlo, ¿sí? Observar qué le funciona hoy a mi hijo, puede ser que mañana ya no le funcione. Entonces, el redirigir viene de observar a mi hijo. No es que hay un manual, dice el autor, es una guía. Por eso aclara que este libro es una guía, no es un manual, es una guía para que tú puedas ir viendo a tu hijo y veas que sí le funciona. Cuando se desregula, cuál es el comportamiento en el cual se están quedando atascados, qué está sucediendo. Entonces, luego de eso, viene algo que nos dice y es importante. A veces vamos a rescatar a los hijos, ¿sí?
queremos que ya, que no se desregulen, porque como no estamos acostumbrados a vivir emociones displacenteras tan fuertes, queremos salir corriendo. A veces dices que mi hijo se va a frustrar y a veces el que no sabe cómo lidiar la frustración no es ni el niño, es el papá o es la mamá que no sabe cómo lidiar la frustración y trata de evitar al máximo, ¿no? Entonces corriendo rapidito para que no se frustre. Entonces, el aprender a estar incómodos es parte de paternar, de maternar, evitar rescatarlo. Ay, es que va a llorar. Bueno, aquí me siento al lado para que llore. No es que le voy a infligir dolor, pero los dolores también son parte de la vida. Cuando vas aprendiendo a andar en bici, es normal que te caigas. No es que vas y le vas a quitar las llantas ni es que lo vas a empujar a tu hijo, pero no tenemos que rescatarlos. Podemos quedarnos al lado. Y una de las cosas que nos dice el autor para ayudarlos a que nuestros hijos sean independientes a futuro, también es darles la oportunidad de equivocarse, de elegir, de formar parte de la solución de los problemas. ¿Qué se te ocurre? ¿Sí? En lugar de rescatar, vamos a apoyarlos para que se esfuercen, ¿sí? Incluyéndolos en las soluciones. Diciendo, ok, he observado que te está costando tal o cual actividad, como por ejemplo los deberes, te está costando, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se te ocurre? Vamos a particionar los deberes y te vas a parar después de la mitad de las tareas a, no sé, a saltar, a correr 10 minutos y luego vienes otra vez. Y luego al final de de la tarea vas a poder correr 20 minutos, no sé. ¿Qué te parece, no? Entonces él dice, no, esa actividad. Entonces, en lugar de rescatar, es apoyar a que pueda hacerlo y que no lo va a hacer bien desde la primera, ¿sí? Entonces, buscar soluciones. En conjunto, ayuda a que esta persona se sienta importante, se sienta empoderada. Cuando alguien les dicen, ustedes han escuchado a los famosos, a mí me parece súper fuerte que alguien te diga experto en crianza, ¿no? Cuando alguien dice estos expertos en crianza, este experto en tal cosa, en bombas, experto en un montón de cosas, estos expertos, incluso desde el ego, ¿no? Cuando llegan y te dice el experto la posible solución y todo, te lo dice con toda la seguridad. Entonces, bueno, le vamos a preguntar al experto, dicen, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen a sus hijos, cuéntame, ¿qué se te ocurre a ti? Ellos se sienten como ese experto. Vamos a consultarle al experto, porque él es el experto de su vida. Y nosotros vamos de a poco convirtiéndole en ese experto. Alguien me preguntaba hace un tiempo atrás, yo daba unas asesorías, y alguien me preguntaba algo que me gustó mucho y me dijo, Gis, es que ¿cómo tú lo harías? Y la decisión era bastante compleja, ¿no? Y yo recuerdo que en ese entonces yo le dije, como tú lo harías, es lo que te va a funcionar, porque tú eres la experta de tu vida. Y es cierto, cada uno de nosotros tenemos la respuesta allí adentro, pero vamos tan desconectados de nosotros por ir agradando afuera que se nos olvida que las respuestas ya las tenemos aquí adentro. Entonces, enseñarles a nuestros hijos, incluirlos en las posibles soluciones, es irlos de a poco empoderando, dándoles el poder de buscar dentro, porque eso es lo que queremos, que aprendan en la adversidad a buscar dentro. Que nadie más tenga que venir y buscar dentro de ellos para sanar algo, sino más bien que ellos busquen sus herramientas para poder sanar, para poder encontrar qué les pasa, cómo se sienten, hablar de sus emociones. Bueno, no podía dejar pasar esta parte de los azotes, el autor no va a profundizar, pero lo que sí nos dice es que el vínculo no se fortalece con azotar a alguien y el cerebro no se desarrolla por azotar a alguien, por golpearlo, por maltratarlo, por pegarle, por violentarlo. Por el contrario, el cerebro se fortalece, se robustece, las conexiones neuronales se crean cuando los procesos de aprendizaje en la mielinización generan emociones positivas, ¿sí? Entonces,
Por eso nosotros no enseñamos desde el golpe, no enseñamos desde la humillación, sino que procuramos enseñar desde donde, desde la emoción positiva, desde donde el niño pueda sentirse seguro. Porque un niño que vive asustado de que papá se enoje, que mamá se enoje, que papá le pegue, que mamá le pegue, vive en completa alerta. ¿Y eso qué quiere decir? Que este niño que vive en completa alerta trata de agradar a mamá, trata de agradar a papá. Y como este cerebro está ocupado en estas cosas tan básicas, pierde la capacidad de aprender y desarrollar todas las otras habilidades que un niño debería de adquirir. ¿Por qué? Porque está sobreviviendo, está tratando de mantenerse a salvo. Viene este cerebro reptiliano que dice, ok, yo te voy a mantener a salvo para que sobrevivas. Y por eso muchas personas que han vivido infancias traumáticas han sobrevivido, son sobrevivientes. Pero muchas de estas habilidades blandas o estos hitos de aprendizaje que se debieron de haber adquirido quizás en infancia, les ha costado mucho y han tenido que adquirirlos recién en etapas de maduración muchas más prolongadas. Claro, me dice Jesus, ok, entonces, ¿qué pasa con si a mí me maltrataron? Correcto, si a nosotros nos maltrataron, si nosotros somos sobrevivientes de violencia intrafamiliar, de violencia física, de violencia de muchos tipos, eh, ¿no voy a poder criar adecuadamente a mi hijo? No, sí se puede, hay evidencia que sí se puede. ¿Por qué? Por la neuroplasticidad, ¿sí? Por la bendita plasticidad que nuestro cerebro le regala la oportunidad de moldearse. Entonces el autor nos dice que este cerebro se moldea y que, por ejemplo, en las personas que se dedican al taxismo, que hacen taxis, tienen la parte de ubicación espacial desarrollada. Entonces, por ejemplo, las personas que... Perdonen. Entonces, lo que yo les comentaba es que los sobrevivientes y todas las personas que quizás no aprendimos cierto tipo de crianza desde el apego, una crianza respetuosa, podemos moldear nuestro cerebro y por eso el autor nos indica o nos invita también a utilizar conscientemente herramientas en las cuales podamos repetir y repetir las respuestas que damos para que nuestro cerebro se recablee, esta mielinización se haga diferente y obviamente con constancia podamos dar respuestas mucho más acertadas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros alborotamos a la lagartija, ¿qué quiere decir esto alborotar a la lagartija? Es cuando yo le sueno los dientes a mi hijo, le hago ¡ah! Y él responde, ¿no? Entonces, cuando ambos estamos desde nuestro cerebro reptiliano, vamos a colapsar. Lo que dice es, no incites a la lagartija, ¿sí? Nuestro hijo tiene desarrollado su cerebro reptiliano, pero sus lóbulos frontales aún se están conectando onditas en las cuales le llevan el mensaje, ¿cierto? Entonces, hagamos de cuenta que en el primer piso todo está ya formadito, pero en el piso alto, que es el piso que nosotros estamos tratando de formar, esta azotea, este tiempo en el cual nos toca poner hermoso este penthouse allá arriba, todavía se está desarrollando. Entonces, cuando yo invoco directamente a la lagartija al coger y decirle a mi hijo, incitarlo a, con una mala cara, la respuesta no va a ser desde la calma, sino que se va a contagiar de mi emoción y al final los dos vamos a terminar desbordados, ¿sí? Y eso va a terminar en gritos y en todo. Ahora, ¿qué frase me encanta? Y es mi calma lo calma, ¿sí? Cuando yo me calmo, cuando ustedes ven algo que les inspira calma, ¿qué pasa? Se van regulando, ¿cierto? Y como nosotros somos heterorreguladores emocionales,
Mi calma lo calma, ¿sí? Cuando, cuando mi hijo se enferma o cuando suele estar enfermo, sobre todo más pequeño, yo procuro tener mucha calma. Trato de hacer las cosas de la manera más calmada posible. No es que no tenga miedo, no es que no esté asustada, pero es algo que yo sé que en ese momento necesita, que mi calma lo calme. La está pasando lo suficientemente mal como para que yo me ponga ansiosa. Entonces, procuro enfocarme mucho, es algo que me repito constantemente, mi calma lo calma. Y creo que la mayor parte de veces o situaciones que quizás hemos tenido muy retadoras tienen esa connotación de que mi calma lo calma. Sobre todo, como les digo, cuando está enfermo y estamos en la calle, pasan cosas, entonces ese enfoque me gusta mucho porque es el enfoque que tenemos desde la serenidad, es decir, cuando mi hijo se enferme va a pasar esto, ¿yo qué debo de hacer? Y este enfoque ayuda mucho en nuestra disciplina. ¿Cómo disciplino a mi hijo? ¿Cuál es mi enfoque? A veces ni siquiera estoy consciente de qué tipo de crianza quiero llevar. ¿Cuál es mi enfoque? ¿Mi enfoque va a ser desde los buenos tratos o mi enfoque va a estar por agradar a mi suegra, a mi mamá, a mi familia, a mis amigas, por quedar chévere, por quedar bien? Y este enfoque de crianza del que ustedes quiero que se regalen esta noche, ¿están comprometidas con su enfoque de crianza o siguen pidiéndole permiso a sus parejas, a toda la gente que está a su entorno, aprobándoles? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo estoy criando a mi hijo? Si ustedes aún realizan preguntas de ustedes qué creen, significa que no están conectando con lo que quieren hacer en cuanto a su crianza. ¿Sí? Si yo todavía necesito que me acepten, me aprueben, me validen la crianza que yo estoy realizando, significa que no estoy claro en hacia dónde voy. Entonces les regalo esta noche que se pregunten, ¿cuál es mi enfoque de crianza? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero que, que mi hijo gane como habilidad? ¿Sí? Yo quiero a largo plazo que mi hijo tenga criterio propio, que pueda relacionarse con las personas de una manera más sana, más saludable. ¿Cómo exactamente yo deseo o cómo visualizo las habilidades socioemocionales que va a tener mi hijo? Entonces, cuando yo ya tengo claro que la crianza, el enfoque que le quiero dar, depende de mí y no de la validación externa, el día que mi suegra, mi cuñada, mi prima, mi hermana, quien sea, la persona que sea, venga y me diga, o el experto de crianza, que sea cualquiera, porque muchas veces cuando no tenemos hijos nos creemos expertos en criar. Entonces, independientemente de lo que afuera me digan, yo puedo conectar con cuál es mi propósito en mi crianza, cuáles son cuáles son las fortalezas que tengo y cuáles son mis debilidades. Entonces, apelo allí sí al cerebro superior. ¿Qué quiere decir? Mediante la cooperación, ¿sí? Yo puedo calmarme, respirar y decirle a mi hijo, dame 10 minutos, dame 5 minutos, voy a respirar y luego resolvemos esto. O nos dice el autor que no necesariamente tienes que redirigir en ese instante, ¿sí? O sea, podemos luego redirigir también, luego podemos comentar, buscar soluciones, podemos encargarnos en ese momento. Lo que el autor nos dice no es no disciplines, sí hazlo, pero desde la calma, porque cuando estás enojado vas a decir cosas que duelen y hieren. Entonces, no se trata de aplicar la ley del hielo, pero sí se trata de parar un momento para luego poder conversar. Estas pausas no se hacen como freno de que me enojé ahorita contigo y te guardo 3 horas o 4 horas el enojo o 5 horas o 6 horas, las horas que sean. No, por el contrario, lo que nos dice es desde la calma. O sea, el momento que voy a redirigir, a enseñar, va a ser desde la calma, ¿sí? Y estas estrategias se fortalecen desde la curiosidad para ahondar más, preguntar cómo te sentiste. ¿Has observado que últimamente, toda esa semana, te ha costado hacer tal tarea? He observado que te está costando escribir tal esta letra.
he observado que quizás te está costando tal o cual situación. Y estos espacios y tiempos para mirar y aprender, a veces nosotros vamos muy deprisa y se nos olvida ver que quizás por querer que hagan o que aprendan tal cosa, su plato es, como dice el autor en otro libro más, su plato está muy sobrecargado, ¿sí? Tiene muchas actividades, probablemente tenga que disminuir la cantidad de actividades que tiene. Tengo que ver mucho el entorno y para eso me doy el espacio de observar. Yo disciplino asertiva y sabiamente cuando yo observo lo que le está pasando a mi hijo. Puede ser que mi hijo esté en un proceso de duelo, puede ser que la familia esté en un proceso de duelo, puede ser que la familia se esté cambiando de lugar, puede ser el entorno en el cual se está cambiando de escuela, sufrió bullying, está reincorporándose, está con un proceso terapéutico. Y alguien viene y me dice, es que tu hijo está mal criado, entonces yo me dejo creer de esto y digo, ok, mi hijo está mal criado, o yo digo, ok, esta persona lo dijo, pero no es mi crianza. Quiero que estas etiquetas que alguien más le ponga a su hijo no haga que ustedes lo defiendan, quieran argumentar o que cojan este malestar y este fastidio y vayan y se pongan estresados a querer corregir a sus hijos en base a lo que alguien más que no conoce su crianza y que ha juzgado algo por los pocos minutos que compartió afecte de manera consciente o inconsciente en su crianza. Pues es importante que se tomen el espacio y el tiempo de mirar y aprender de lo que sus hijos en este momento están viviendo. Y para consolar, yo puedo estar ahí apoyándolo con las señales no verbales, darle mi consuelo, ¿sí? Y mi interconsuelo que me encanta también, pero sin ser permisivo. Y aquí hay algo claro. Yo no voy a estar de acuerdo en que golpees, en que lastimes, en que pegues. Eso no está permitido, ¿sí? Yo voy a consolar al niño que se cayó, yo voy a ayudar, voy a reparar, pero yo necesito enseñar que la reparación es necesaria. A veces la gente quiere que el otro pida perdón. Ya, lo siento y se acabó. No, más que decir solo lo siento, también es responsabilizarse, es enseñar a restaurar. Y eso también nos queda a nosotros cuando nos equivocamos. Tenemos que decir, ok, yo hoy te he estado gritando toda esta semana, pero yo voy a hacer algo con mi ira, yo voy a volver a hacer lo que me está funcionando, me voy a estar acostando temprano, pero yo voy a tomar una decisión consciente que me permita restaurar. Y eso lo aprendí con alguien que a su corta edad me enseñó que no le puedes estar todos los días diciéndole perdóname porque te grité. Tienes que tomar una decisión. Entonces, eso se llama reparar. Y yo creo que no solo se repara, sino que se restaura el vínculo. Cuando yo le digo, hijo, he estado gritando, no he estado viendo tu dolor, no me he puesto en tus zapatos. Quizás estas decisiones que he estado tomando te parecen injustas. Quizás en estos días he estado muy malhumorada o mi amargura en estos días me impidió observar tu dolor. Pasa en los procesos de duelo, pasa en la vida real, en la cual por más herramientas de crianza respetuosa que tengas, puede llegar el momento en el que te sientas desbordado, ¿sí? Y es necesario aprender que no solo me desbordo y le digo lo siento como si fuera un disco rayado, sino más bien cojo y digo, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a restaurar y reparar el vínculo? Y las decisiones que tome van a ser consecuentes a restaurar ese vínculo, porque el vínculo es mucho más importante en mi familia que el hecho de que haga tal actividad, de que lea a los tres, de que ni sé qué, que lea a los cuatro, que escriba, que se vaya a la luna. No, yo he aprendido que lo más importante en mi crianza es el vínculo entre mi hijo y yo. Y el resto de cosas giran por consecuencia. Cuando él se siente seguro, un niño que se siente seguro, que sabe que es amado, que tiene un papá y una mamá imperfectos y que tratan siempre de estar para él allí,
Ese niño que se siente seguro puede ir a investigar y dedicarse a hacer cosas de niños, a jugar, a averiguar, a preguntar, a moverse. Pero el niño que no sabe que es querido, que cree que tiene que hacer algo para que lo quieran, que tiene que portarse bien para que lo quieran, ese niño lamentablemente no va, no va a poder, perdón, ese niño no va a poder desarrollarse con normalidad. ¿Ok? Entonces, les pido una disculpa porque se me fue la grabación. Denme solo medio minuto. Muchas gracias. Les pido una disculpa porque les dejé de compartir. Entonces, solo denme un minutito. Creo que con esto, bueno, he procurado, como que he procurado resumirlo un poco, pero dentro de las estrategias de sentirse a salvo es poner límites con amor. ¿Y qué quiere decir estos límites con amor? Es agacharte a su mirada y poder hablar con él y decirle, en vez de mostrarle mala cara o de mandarlo a su cuarto o de gritarle o de chillarle, es decirle, ¿qué querías hacer? ¿Sí? En este momento vas a tener la opción, quizás, cuando estemos más calmaditos, de contarme qué querías hacer. Por ahora, vamos a respirar, nos vamos a calmar, pero le vamos a poner amabilidad. Qué difícil es cuando alguien fue violentado. Y claro, hay papás que la crianza respetuosa les sale de mil maravillas, que tú puedes ver a este papá y dices, no fue a ningún curso de crianza y le sale innato. Hay papás que probablemente hicieron 2 cursos y no necesitaron nada más. Hay papás que se han leído 3 libros y dijeron, no tengo que ir a ningún curso con esto, yo puedo poner límites con toda la amabilidad. Pero hay papás o hay mamás que a diario nos cuesta, que pueden tener bastante tiempo en crianza y aún así tienen varios componentes que los detonan. Entonces, quiero que en toda esta gama de posibilidades donde ustedes se quieran ubicar, el tipo de papás que sean, quiero que sepan que el proceso que cada uno lleva es totalmente válido y el esfuerzo que están haciendo vale la pena porque este cerebro se está moldeando. ¿Sí? No tienen, desde que iniciaron hasta ahora, ya no tienen esa misma estructura cerebral porque el cerebro se moldea, se recablea, se reconfigura y cuando ustedes se transforman, cuando cada papá aprende cosas nuevas, también le permite que su hijo aprenda de primera mano y también modificas ese aprendizaje, ese conocimiento y a ese cerebro, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes sepan que el camino que han transitado hasta hoy es totalmente válido y que esto no es una competencia por quién saca al hijo criado con los mejores tratos, sino más bien que en su crianza se pueda adherir la mayor cantidad de respeto posible. Hemos llegado hasta aquí, hasta la mitad del libro, dando todas las herramientas. De acuerdo a lo que el autor nos dice, la próxima semana haremos el cierre. Si alguien desea activarse el micrófono para hacer algún comentario de lo que le aportó, si no, podemos ir cerrando. ¿Ok? Quiero que por favor se activen sus cámaras.
y podemos ir cerrando este encuentro. ¿Ok? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Nos encontramos en la próxima semana para cerrar el libro. Ha sido un placer y si es que no pudieron verlo todo, lo pueden terminar de ver en diferido. Un abrazo. Bye. Gracias por estar aquí.